cada uno de ustedes en la casa sea esta hermosa mañana. Gloria al Señor. Vamos a terminar esta semana este estudio de la primera carta del apóstol Pedro a los cristianos que estaban sufriendo. Y vamos a terminar esta serie, una serie muy interesante, muy importante, una palabra muy personal a cada uno de nosotros que el Señor nos ha dado a través de esta carta del apóstol Pedro. Y vamos a hablar sobre el tema de la distintividad divina. ¿Cómo los cristianos debemos ser diferentes? Una vez más, el apóstol Pedro, escribiendo a los cristianos que estaban sufriendo, les dice que su vida debe ser caracterizada por fe, por ser diferentes. Y esta palabra también es para nosotros. Una vez más les decía hace 2 semanas, usted toma esta palabra como que el apóstol le escribió la carta a usted personalmente. Como que la carta que escribió tiene su nombre personal ahí escrita. El primer capítulo que estudiamos fue escrito claramente para una audiencia acerca de la redención, la regeneración, pero ahora continúa el apóstol escribiendo sobre unas instrucciones prácticas que fluyen de esta nueva posición en Cristo. Les dice en la primera parte, en el primer capítulo de Primera de Pedro, les dice, habla acerca de la redención, que son redimidos, la regeneración, el cambio que existe en la vida, pero ahora continúa la carta dando instrucciones muy prácticas, porque tienen una nueva posición en Cristo. Y la verdad de su posición en Cristo es una cosa, pero la práctica apropiada es otra cosa. La verdad de nuestra posición en Cristo es una cosa, pero también no solamente reconocer o conocer la posición que tenemos en Cristo, pero también cómo actuar. La práctica apropiada a nuestra posición en Cristo. Ahora, el hecho que toda persona que profesa fe en Cristo debe manifestar esa realidad de su fe, debe verse esa realidad, ese cambio en su manera de pensar, sus actitudes, sus hábitos, sus asociaciones, sus comportamientos, mientras vamos madurando en el Señor. Nos hablaba primeramente en la primera carta, en el primer capítulo de la carta, el apóstol sobre el madurar, aceptar a Jesucristo y madurar en el Señor. Ahora, mientras maduramos debe haber cambios en nuestra vida. Una vez más, cambios en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestras asociaciones, nuestros comportamientos, cambios que son consistentes con y son un reflejo de nuestra nueva posición en Cristo. Somos nuevas criaturas. Entonces nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir, de pensar, de hacer todas las cosas debe ser no solamente consistente con esta nueva posición en Cristo, pero también un reflejo. La gente debe ver en nosotros que realmente ha habido un cambio en nosotros, que realmente somos personas nuevas. Cambios que nos apartan del mundo, que nos separan del mundo, que son diferentes al mundo. En otras palabras, la fe cristiana y la práctica cristiana nos hace distintos de los incrédulos. Por eso la fe distintiva nos hace diferente a los incrédulos. Y como dijo Jesús, usted puede buscarlo en su casa, Mateo capítulo 7, que la manera básica de reconocer a aquellos que son verdaderamente creyentes de aquellos que son falsos es a través de sus palabras, sus pensamientos y sus acciones. Usted puede leer Mateo capítulo 7. ¿Cómo puede dar un fruto, un mal árbol dar buenos frutos? ¿Cómo puede un buen árbol dar malos frutos? Habla de esas cosas. Entonces, la manera que dice Jesús que podemos reconocer, distinguir entre los creyentes verdaderos y aquellos que son falsos es por las palabras, por sus pensamientos y sus acciones. Ahora, estos cambios, mis hermanos, no vienen automáticamente. Estos cambios no son tampoco, no suceden inmediatamente. Estos cambios suceden mientras crecemos o maduramos como cristianos. No de la noche a la mañana cambiamos. A veces sí, el Señor nos transforma completamente, pero muchas veces estos cambios no son automáticos, no son inmediatos, sino que se manifiestan al crecer nosotros en nuestra madurez como cristianos.
Cuando maduramos o mientras maduramos en nuestra fe, en nuestra práctica, esos pensamientos malos, pecaminosos, esas actitudes incorrectas, estas acciones que son caracterizadas o son parte de los incrédulos, dice el apóstol, tienen que ser eliminados y tenemos que nosotros adoptar nuevas ocupaciones. ¿Te recuerdas la semana pasada, el capítulo 1, el versículo 22? Esto es lo que significa: purificados vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y eso es lo que fomenta el amor fraternal no fingido. Usted recuerda, hablamos del amor verdadero entre la iglesia, entre hermanos. Esto es lo que significa purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad. Pedro ahora aborda este asunto directamente en nuestro pasaje. Vamos a ir al capítulo 2, los primeros 10 versículos del capítulo 2. Y el principio general de este capítulo 2 es que el pueblo de Dios son nuevas criaturas en Cristo, apartados exclusivamente para Dios. Nosotros, el pueblo de Dios, somos nuevas criaturas en Cristo y hemos sido apartados exclusivamente para nuestro Dios. Entonces, la primera cosa que yo quiero que notemos en versículos 1 al 3 es que los cristianos son distintos primeramente en su comportamiento, cómo nos comportamos. Y primeramente tenemos que eliminar los viejos hábitos pecaminosos. Versículo 1. Escribe el apóstol una vez más a usted y a mí: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Una vez más, ahora que somos nuevas criaturas en Cristo, tenemos una nueva posición en Cristo, tenemos que demostrarlo, vivir diferente, y lo hacemos desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las distracciones. Ahora, yo quiero que usted note la palabra pues. Desechando pues. Y esta palabra pues nos conecta con los versículos 20 al 25 del capítulo 1, donde está hablando de nuestra relación, nuestra nueva vida en Cristo. Ellos han purificado sus almas, nosotros hemos purificado nuestras almas, y la evidencia de esto es el amor fraternal no fingido. Y ahora dice, en el versículo 3 dice así: hemos sido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra nosotros hemos sido purificados y demostrado ahora un amor fraternal no fingido. Entonces, como personas regeneradas, tenemos que deshacernos de aquellas prácticas y actitudes pecaminosas que dañan o potencialmente destruyen este amor mutuo entre los cristianos, la comunidad cristiana de hermanos y hermanas que somos. Tenemos nosotros una responsabilidad como creyentes de despojarnos, de quitarnos, de deshacernos de aquellas actitudes malas que pueden dañar o destruir el pueblo del Señor. Una vez más, hablamos la última vez de un amor mutuo, un amor verdadero entre hermanos que somos. Usted es mi hermano, usted es mi hermano. Nos llamamos hermanos en Cristo. Hay cosas, hay actitudes, hay palabras, hay cosas que pueden venir a destruir esa armonía, ese amor. Y dice el apóstol aquí: desechar estas cosas. Hagan estas cosas a un lado. Desechar los malos hábitos es compatible, es el imperativo que dice el versículo 2, es compatible con el imperativo que dice el versículo 2 del capítulo 2 ahora, de desear, dice, desear la leche espiritual. Lo primero es necesario para lo segundo. Una relación sana, amorosa entre los creyentes requiere que quitemos todo lo que no es, lo que es un acto continuo de limpiarnos diariamente, no solamente para mantener nuestra relación individual con el Señor, pero también para mantener nuestra relación congregacional de unidad y armonía. Es importante. Es importante para mantener una unión como iglesia, de aquellas cosas que no agradan al Señor. No solamente nuestra relación personal con Cristo, espiritual, pero también nuestra relación con nuestros hermanos. Y es interesante ver los vicios reales que Pedro menciona. Él aborda estos vicios que realmente rápidamente destruyen la relación cristiana en nuestra nueva comunidad de fe. Estas son las cosas. Si usted quiere saber cuáles son las cosas que van a destruir a la iglesia, aquí nos da la lista el apóstol Pedro.
La prioridad de Pedro es aquí asegurar que Satanás no entre en esta nueva comunidad de fe a través de prácticas o influencias que causan división o que debilitan la fe de nuestro testimonio. Dice una vez más, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones. Es importante entender estas palabras. Desechando primeramente toda malicia. ¿Qué es malicia? Malicia es la actitud, deseo o intención de hacerle mal o tener mal voluntad hacia otras personas. Eso es malicia. Una de las cosas que va a destruir a la iglesia, la unidad de la iglesia, es la malicia. Por eso dice el apóstol, quítense de esto. Que no haya en la iglesia actitud, deseo o intención de hacerle mal a nadie o tener mala voluntad hacia otra persona. La malicia es el producto de un espíritu rencoroso, un rencor que cuando se expresa causa dolor, sea dolor emocional, psicológico, sobre alguien más. Un espíritu malicioso es el precursor de infligir un daño físico. Siempre el daño físico se crea primeramente en la mente, en el corazón de la persona, con la malicia del corazón, y eso lleva a infligir un daño físico. Tal actitud rápidamente puede causar daño, división en la iglesia, especialmente entre los nuevos creyentes. Entonces dice el apóstol, y prestemos atención, desechar, quítense, que eso no sea parte de usted, quítense después de toda malicia. Ahora, por supuesto, es exactamente lo que Satanás quiere. Satanás quiere causar una ruptura, una división en nuestra comunión como cristianos. Y al no ser juzgada, al no llevarlo a una conclusión lógica, la malicia puede destruir el testimonio cristiano, puede destruir la iglesia local. Entonces, primeramente, dice el apóstol a nosotros, deséchense, quítense de toda malicia. Segundo, desechando todo engaño y toda hipocresía. Mientras que el engaño es ciertamente una característica común de los incrédulos, no lo esperaríamos como parte de los cristianos. Pero tristemente, el engaño se encuentra aún dentro de la iglesia del Señor, dentro de los creyentes. El engaño es el medio por el cual Satanás trajo el pecado al mundo y engañó a Adán y Eva. Es ese aspecto de la caída humana que continúa plagándonos aún después de que nacimos de nuevo. El engaño. El engaño es, o la decepción es lo opuesto de la verdad. Satanás es completamente engañoso. Dios es completamente veraz. El engaño destruye la confianza, que es lo fundamental, el fundamento de una relación unida, amorosa. Jesús le dijo a los judíos en Juan capítulo 8, 44, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vemos aquí, de estos versículos, que el engaño es el carácter defectuoso, es un defecto de carácter, así como el del diablo, que nosotros hemos heredado desde la caída. Es parte de la vida. El engaño proviene de nuestra naturaleza pecaminosa, caída, y la manera de asegurar que esto no sea activo en nuestra vida es, como dice Gálatas 5:25, crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Esto no debe ser parte de nuestra vida. En contraste a las influencias destructivas de Satanás, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy ¿qué? La verdad y yo soy la vida. Jesús dijo que Satanás es el mentiroso. Jesús dijo pero yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y dijo Jesús, conoceréis la verdad. ¿Y qué era la verdad? La verdad nos hará libres. Entonces, la verdadera manera, mis hermanos, al verdadero libertad, la verdadera libertad,
es imitar a Jesús en carácter, en actitud y en acción. Ahora, la hipocresía es también una forma de engaño. La hipocresía es la práctica de proclamar un determinado estándar o creencia ética, pero no vivir de acuerdo con ese estándar. Eso es hipocresía. Es una contradicción entre lo que decimos que creemos y lo que hacemos. Una farsa, una duplicidad. Y esta es la acusación que suelen hacer los incrédulos contra el cristianismo y contra los cristianos muchas veces. Porque decimos ser santos, decimos creer en Dios, pero luego nuestra manera de vivir deja muchas dudas. Es engaño. La hipocresía es una forma de engaño. Y mientras que la hipocresía existe entre los cristianos, la acusación es verdadera de los humanos, de los seres humanos en general, no solamente cristianos, pero muchas personas que no son cristianos utilizan este medio para justificar su rechazo de la verdad. Oh, si esos son los cristianos, entonces ¿para qué me acerco a la iglesia? Entonces, dice el apóstol, tengamos cuidado que esto no sea parte de nosotros, nuestra manera de vivir. Tenemos que reflejar el carácter de Jesucristo. Seamos genuinos. Seamos genuinos en quien nosotros somos como nuevas criaturas en Cristo. Personas abiertas, transparentes, honestas. No intentemos ser alguien que no somos. Luego continúa el apóstol con su consejo. Dice, desechando la envidia. La envidia es el descontento con lo que tienes o lo que eres y el deseo por lo que alguien más tiene o quienes ellos son. Y de la envidia por las posiciones de otra persona, la posición de otra persona, el estilo de vida de otra persona, no estamos contentos con nosotros mismos. Queremos lo que alguien más tiene. Queremos ser la que otras personas son. Y la envidia es lo opuesto del amor. La envidia es lo opuesto del amor. El amor desea y actúa con el mejor interés de los otros. La envidia desea y actúa en el mejor interés de nosotros mismos. Entonces, una vez más, la envidia es un rasgo común que se menciona aquí, los vicios asociados con la naturaleza pecaminosa de los incrédulos, y no debe caracterizar a los creyentes cristianos. De ser a un lado la envidia, desechar la envidia. La siguiente, desechando la calumnia. Cosas que destruyen la unidad del cuerpo del Señor. La calumnia. Calumniar a alguien es decir algo de acerca de alguien que es falso, que puede dañar o va a dañar su carácter, su reputación. Entonces, si la envidia es el producto de un corazón engañoso, la calumnia es el producto de una lengua engañosa. La calumnia es el intento a difundir afirmaciones falsas, desacreditar a alguien. ¿Cuán propensos somos para querer elevarnos a nosotros mismos, a veces a cualquier costo? Queremos nosotros que la gente piense bien de nosotros y mal de los demás. Pero es exactamente opuesto a Jesús. Jesús de la palabra se despojó de sí mismo, de sus derechos, de sus privilegios, tomó en la posición de siervo, se humilló hasta morir en la cruz por nosotros. Entonces, podemos ver que las prácticas y pensamientos pecaminosos que Pedro delinea aquí son aquellos que son endémicos a la condición humana caída y pecaminosa, respecto a la cual Jesús dijo estas palabras en Marcos 7, 21, 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿De dónde salen? De dentro del corazón del hombre. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades del dentro salen y contaminan al hombre. Entonces,
como cristianos, dice el apóstol, nos está escribiendo a nosotros, debemos, desechar esos viejos vicios pecaminosos, que eso no sea parte de nuestra vida, nos caracterice a nosotros, pero en cambio, ¿qué hacemos? Ahora la segunda parte, tomar una nueva comida espiritual. Primeramente, desecharnos de estas cosas y ahora dice participar o tomar, una nueva comida espiritual. Versículos 2 a 3. Ahora Pedro se enfoca de los cambios del mal que los cristianos deben desechar al bien que deben buscar. Thank you. Cuando decimos de nuevo, no solamente debemos abandonar las prácticas y actitudes pecaminosas, pero también debemos recibir el alimento espiritual que nos permite ahora crecer en la fe y en la práctica. Versículos 2 y 3. Después de desecharnos de aquellas cosas, ahora desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la divinidad del Señor. Estos creyentes, a lo que está escribiendo el apóstol, no eran creyentes recién nacidos en el sentido de ser nuevos cristianos, sino es una analogía que le está usando aquí, que así como un bebé recién nacido tiene un anhelo, un deseo por la leche de su madre, así nosotros como cristianos, en toda etapa de nuestra crecimiento espiritual, debemos desear la leche espiritual pura para poder crecer espiritualmente. Así como la madre proporciona leche pura para su bebé, Dios proporciona leche pura por la palabra para nosotros. Esta mañana estamos comiendo, estamos desayunando. Oiga, estamos comiendo lo mejor, la leche pura de la palabra del Señor. Pero mira el verbo, dice ahí desear, y está en el modo imperativo. No es algo que sucede de manera impasible, sino que nosotros tenemos que activamente buscarlo, desearlo. No simplemente va a suceder, tenemos que buscarlo. Porque sin una nutrición adecuada, nuestro crecimiento espiritual se va a ver afectado, va a menguar, va a debilitarse. Entonces, debe haber en cada creyente un hambre de alimento espiritual bueno, nutritivo, puro, apropiado en toda etapa de nuestra madurez, que nos va a permitir a crecer en la fe, crecer en el amor. Y este alimento lo describe el apóstol ahí específicamente como no adulterado, leche no adulterada, leche pura. La leche de la palabra de Dios no contiene ninguna impureza, no tiene ninguna malicia, ningún engaño, ninguna hipocresía, ninguna envidia, ninguna calumnia. Todo lo que él mencionó en el versículo 1, la leche pura, santa de la palabra de Dios, usted no va a encontrar ahí ninguna impureza, ninguna malicia, ningún engaño, ninguna hipocresía, ninguna envidia, ninguna calumnia. Es leche espiritual, que es la palabra de Dios. Versículo 23 del capítulo 1, la palabra de Dios viva y permanente, que permanece para siempre. Y aquellos que han sido purificados y aman el uno, se aman uno al otro sinceramente, de un corazón puro, deben desear la leche pura de la palabra de Dios. Dice el versículo 2 y el 3, la última parte del versículo 2, para que por ella crezcáis para salvación. Y luego dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, el nuevo nacimiento es el comienzo, mis hermanos, el nuevo nacimiento es el comienzo del crecimiento en la verdad y la responsabilidad de la salvación. Este es un proceso de maduración que continúa a través de hasta que lleguemos al cielo. Vamos a continuar creciendo, madurando en las cosas del Señor. Cuando Pedro dice, versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ahí no está cuestionando la salvación de las personas creyentes. Lo está desafiando a que experimenten la bondad de Dios. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, no está cuestionando la salvación, sino está diciendo,
Prueben, prueben, gusten de la divinidad del Señor, de la bondad del Señor. Gustar la divinidad del Señor es experimentar la bondad del Señor en nuestra vida. Y el salmista dice, nos exhorta en el Salmo 34, versículo 8, dice así: gustad, pruébalo y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Pruébelo, try him. Pruébalo, como disfrutar un nuevo alimento. Prueba y ve que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Entonces, el probar espiritual, la bondad del Dios, es una experiencia continua dice según Pedro capítulo 3 versículo 18, de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un proceso. Mientras probamos y seguimos probando de la bondad de Dios, crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Quiere decir, lo que dice en Efesios 4:15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, el apóstol Pablo también nos recuerda que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Habiéndonos traído al arrepentimiento a través de este amor incondicional y su bondad, Dios quiere que nosotros experimentemos diariamente y crezcamos diariamente a través de una relación cada vez más profunda con Él y una comprensión más profunda de Él. Diariamente. Comamos diariamente de la palabra. ¿Para qué? Para crecer en nuestra relación con Él, para comprenderlo más. Cada vez más nuestra relación se va a profundizar más mientras más comemos de la palabra del Señor. Mientras más experimentamos la bondad de Dios en nuestras circunstancias diarias, más vamos a desear, anhelar esa leche pura de la palabra del Señor. Ahora, por supuesto, la imagen que se usa aquí, la palabra gustar, continúa a reflejar la analogía de este crecimiento espiritual como un bebé recién nacido hasta la niñez, hasta la pubertad, hasta la edad adulta. Así nosotros también. Comenzamos como bebés cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, y vamos creciendo a la madurez como cristianos que somos. Eso es crecer en madurez espiritual, convertirnos más como Cristo, conformarnos más y más como Él. Entonces, el propósito y el resultado de que Dios obra todas las cosas para nuestro bien. Vamos a entender que en todas las cosas Dios obra para nuestro bien. A veces no lo entendemos. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué estamos pasando por esto? Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Vamos a entenderlo entonces. Entonces, gustar significa disfrutar. Gustar significa experimentar. Así como usted va y prueba un alimento y él siente un gozo sensorial, cuando usted come algo nuevo y le gusta, pues se siente gozoso, se siente alegre. De igual manera, cuando usted prueba de la bondad de Dios, usted siente un gozo, la gozo de su salvación. Y déjeme decirle que lo que usted siente solamente es un anticipo. Porque muy pronto vamos a vivir eternamente en la presencia, en la bondad, la amabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que gozamos aquí en la tierra, a veces sentimos gozo en ver a la bondad de Dios, pero mis hermanos, solamente es una probadita de lo que nos espera en gloria. Entonces, primeramente, los cristianos somos distintos de nuestro comportamiento, abandonamos los viejos vicios pecaminosos y nos alimentamos de nuestro nuevo alimento espiritual. Pero segundo, los cristianos somos distintos en nuestra comunidad. Como hemos visto en los versículos 1 al 3, la salvación involucra no solamente una experiencia de una vez por todas, sino que es un proceso continuo de crecimiento en Cristo. Pero ahora Pedro cambia la analogía de la salvación del nacimiento al crecimiento de un niño a la construcción o establecimiento de una casa espiritual de fe, una nueva comunidad en Cristo. Entonces, primeramente, los cristianos son una sociedad espiritual distinta, somos diferentes. Así como los bebés nacen en una familia,
a la cual crece y se constituye en un hogar, así también en el reino espiritual. Versículo 4. Continúa esta palabra para nosotros. Acercándonos, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Después de decirnos que nuestra vida espiritual es como un bebé que desea leche, la nutrición espiritual, ahora dice, nos va a cambiar, le cambia la imagen a una casa espiritual de fe, una nueva comunidad de cristianos. Dice, acerquémonos a él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Acercándonos a él, se refiere a la salvación. Se refiere a venir al Señor por la fe. Es nuestra respuesta a la invitación de Jesús, que dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nosotros respondemos a esa invitación, acudimos a él. Y aquel a quien venimos por la fe es, versículo 4, una vez más, piedra viva. Él es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y aquí es donde la analogía cambia de la dependencia y la alimentación de un bebé a una familia, a nuestra seguridad en la casa de Cristo, una sociedad social distinta. El concepto de las palabras piedra viva es una contradicción en términos, pero Pedro la usa aquí para enfatizar la naturaleza de esta casa en la cual nosotros hemos sido incorporados. Usted sabe que una piedra no es viva, está muerta. Pero él usa aquí una contradicción para hacer un punto, un énfasis. Por fe, usted y yo venimos a la piedra viva, no a un ídolo muerto como lo que adoran el mundo pagano. ¿Por qué piedra? ¿Por qué piedra? La piedra nos habla de permanencia. La piedra se refiere a la estabilidad. La piedra nos habla de resistencia, de inmutabilidad, que no se mueve. Y es importante entender esto, porque eso nos está hablando de la seguridad que tenemos en Cristo. Nuestra seguridad en Cristo, permanente, estable, resistente, inmutable. Es el fundamento sobre el cual esta casa espiritual de fe fue edificada y en la cual nosotros somos incorporados a través del nuevo nacimiento en Cristo. Esta piedra, dice el versículo 4 una vez más, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuando Jesús vino al mundo, él fue examinado cuidadosamente por los políticos, por los líderes religiosos, y estas personas concluyeron que él no era genuino, era un impostor, debería ser expulsado. El sufrimiento de Jesús en las manos de estos hombres crueles fue el precursor del sufrimiento de aquellos que abrazan a Jesús, que vienen a la fe, a él en fe. Pero el rechazo de Jesús por el hombre se coloca en comparación con la aceptación de Jesús por Dios. Aquel que el hombre rechazó y crucificó es aquel que Dios levantó entre los muertos, lo glorificó y es el que Dios tiene por escogido y por precioso. En la estimación de Dios, Dios ve a su hijo como una persona escogida y preciosa, como una piedra escogida y preciosa. Jesús es comparado aquí, mis hermanos, con una piedra, una joya preciosa, una piedra escogida especial, inimistable, que no tiene valor, que no puede contar el valor, un valor que es permanente. Al venir a Cristo por fe, dice la palabra, dice el apóstol, que nosotros nos convertimos en piedras de la casa de Dios. Y es importante entender esto. Primeramente dice que Él es una piedra viva, que es el fundamento de la casa, pero luego dice aquí que nosotros nos convertimos también en piedras de la casa de Dios. Vamos a ver en los versículos 6 al 8, que aquellos que nacieron de nuevo son como piedras
de un edificio que se asienta sobre la piedra angular de cimiento, que es Cristo. Versículo 5. Vosotros también, nosotros, como piedras vivas. Acabo de definir a Cristo como piedra viva, pero dice ahora nosotros, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Como Cristo, la piedra viva del versículo 4, ahora los cristianos, nosotros somos también descritos como piedras vivas. Nosotros tenemos vida en Cristo, su vida se infunde en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, la metáfora aquí es que los creyentes de Cristo son piedras vivas que pertenecen o están siendo edificadas a esta casa espiritual. Los cristianos en conjunto constituimos el cuerpo de Cristo y somos un reflejo, una representación de Él en el mundo, creado así por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, en esta manera, Pedro describe el proceso por el cual, después de la conversión, somos incorporados a una comunidad espiritual edificada como una casa espiritual de fe. Cuando uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, usted llega a ser parte de la familia de Cristo, como dijimos hace un momento con los niños, pero ahora también llegamos a ser parte de esta comunidad de fe, la iglesia, como piedras cuyo cimiento, fundamento es Cristo. Por la fe en Cristo, nosotros que anteriormente estábamos muertos en delitos y pecados, somos vivificados, nos dio vida juntamente con Cristo. Somos piedras vivas en el edificio de Dios que es formado por el Espíritu Santo que nos une a todos los creyentes. Efesios 2:19. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces somos unidos como una familia en la casa de Dios, una sociedad distinta. En la conversión, como dije un momentito, formamos parte en la conversión, aceptar a Jesucristo en el momento de salvación, nos convertimos parte de la familia de Dios junto con las otras piedras vivas, y el propósito es ser, versículo 5, ser sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, llegamos a formar parte de la iglesia, de este cuerpo espiritual, pero con un propósito. No solamente para venir a la iglesia, no solamente para gozarnos o adorar juntos, y es importante, no estoy diciendo que no, es importantísimo esto, pero tenemos propósito. Somos incorporados como piedras vivas para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios es el constructor, el edificador. Nosotros somos las piedras que colectivamente formamos este edificio espiritual y servimos como un sacerdocio santo en este edificio espiritual. El carácter de esta casa es un nuevo templo donde adoramos, donde se ofrece adoración a Dios por nosotros, pero lo ofrecemos como sacerdotes santos que ofrecen alabanza a Dios, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, el adorar a Dios, mis hermanos, no es cualquier cosa. El cantarle a Dios no es cualquier cosa. Lo hacemos como sacerdotes santos, porque somos parte de este edificio, de este cuerpo de creyentes. Entendamos esto, nuestra alabanza, nuestra oración, no es cualquier cosa. Por eso debemos alabar y adorar en espíritu y en verdad, porque es algo grande, maravilloso. Ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, por supuesto, no estamos hablando aquí de sacrificios físicos, literales, como el sistema antiguo sacrificial, pero sacrificios espirituales en la forma de adoración a Dios, cuyo resultado es la proclamación del Evangelio, y el propósito es la conversión de los incrédulos, que las personas vean que nosotros realmente adoramos en espíritu y en verdad, y digan, pues, yo quiero saber de lo que están, por qué están adorando, por qué adoran de esta manera, y no podemos compartir el mensaje de salvación. Nuestra alabanza a Dios es aceptable
¿Por qué? Porque dice ahí claramente que es por medio de Jesucristo. La obra de Jesús en la cruz nos permite ser aceptables ante Dios, mis hermanos. Y por eso nuestra alabanza a través de Cristo es también aceptable ante Dios. Por eso el autor de Hebreos escribe en Hebreos 13:15: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestra alabanza, nuestra adoración es importante. Pero tal adoración no se limita solamente a expresión verbal. También encontramos la declaración de esta alabanza en el compromiso, en el servicio que le damos a Dios a través de toda nuestra vida. Dice Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es nuestra adoración. Y refiriéndose una vez más a la descripción de Cristo, el versículo 4 de la piedra viva, Pedro ahora regresa a esa imagen con esta explicación, versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, citando aquí a Isaías 28:16, Pedro ahora enfatiza que Dios es el único, es aquel que puso a Jesús en esta casa nueva espiritual, este nuevo templo espiritual, como la piedra angular. Dios lo hizo. Dios puso a Jesús como el cimiento, como la piedra angular. La piedra angular es la posición de superioridad, de autoridad, de fortaleza, de fuerza, de estabilidad estructural, superior a todas las otras piedras. En otras palabras, Dios puso a Jesús como la piedra angular donde la cual nosotros somos edificados. La piedra fundacional de este edificio espiritual. La piedra angular, que es Jesús, soporta todo, mantiene todo en conjunto, toda la estructura, sin el cual este edificio no puede sostenerse. Entonces, Pedro enfatiza aquí que esta piedra angular es escogida por Dios y es preciosa para Dios. La piedra que los constructores desecharon, rechazaron, esa piedra fue hecha por Dios, la piedra angular. Jesús es el objeto más querido del corazón de Dios. Lo que más ama Dios Padre es a su Hijo Jesucristo. Él es el objeto más querido del corazón de Dios, aquel que fue levantado por Dios de entre los muertos y fue exaltado al lugar de más alto honor. Pablo también habla esta verdad. Es importante entender esto. Y dice que los creyentes somos unidos a esta sociedad espiritual distinta, una familia, una casa común, que dice versículo 20 al 21 en Efesios capítulo 2, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra y la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Jesús es la piedra angular principal de este edificio espiritual, la iglesia, en la cual ocupa el lugar de suprema distinción, proporcionando a este edificio su identidad, su soporte, su fortaleza. En la iglesia Jesús es preeminente. La iglesia le pertenece al Señor. Jesucristo la compró con su sangre en la cruz de Calvario. Él también es preeminente. Él creó todas las cosas, gobierna todas las cosas y mantiene todas las cosas unidas. De hecho, Él es, dice en Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Y así, mis hermanos, como Jesús es escogido y precioso, también Pedro agrega, versículo 6,
El que creyere en él no será avergonzado. Así como Jesús es precioso, es especial, escogido. Dice el apóstol Pedro, el que creyere en él, Jesús, no será avergonzado. Para poner de manera positiva, será honrado. Aquel que cree en Jesús será honrado. Así como Jesús fue honrado por el Padre en su bautismo, su resurrección o su ascensión, Pedro está infiriendo aquí que a pesar de nuestro sufrimiento presente, seremos reivindicados. Dios nos va a honrar, así como honró a Jesús. Aquel que cree en él no será avergonzado. En aquel día no seremos deshonrados, no seremos decepcionados, seremos honrados por haber creído en el Hijo de Dios. Entonces, como cristianos somos una sociedad espiritual distinta, pero también los cristianos tienen una identidad espiritual distinta. Esta piedra angular, que es tan preciosa para los creyentes, esta piedra angular que provee seguridad y estabilidad de este hogar, de hecho es una piedra angular que divide el mundo, porque muchos no la reciben. Pedro dice, escribe el versículo 7 y 8, para vosotros esta piedra angular, pues para lo que creéis, Él es precioso, Jesús es precioso, pero para que los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y, versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Mientras que lo que creéis son honrados, los que no creen serán avergonzados porque rechazaron y tropezaron sobre la piedra angular, lo consideraron a él una piedra de tropiezo. Aquellos que rechazaron a Jesús son como aquellos que rechazan a Jesús, son como aquellos que se tropiezan sobre una piedra en su camino. Conocen el Evangelio, conocen acerca de Jesús, pero piensan que pueden ignorar a Jesús y peor, piensan que pueden rechazar a Jesús y pueden rechazar su autoridad sobre ellos. Se tropiezan sobre Jesús. Y el tropezarse, dice, y es desobedecer la palabra como están destinados a hacer. Ignoran la verdad acerca de quién Jesús es y lo que Él ha hecho. Rechazan su gobierno sobre su vida. Rechazan o se rehúsan a someterse a su derecho sobre ellos. Pero su rechazo, todo eso está dentro del control provisional de Dios de sus vidas. El rechazo de Cristo es un estilo de vida. En contraste a los creyentes que dice en 1 Tesalonicenses 5:9, no nos ha puesto Dios para la ira, gracias a Dios, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tengo contraste aquí. Nosotros, Dios no nos separó para la ira, sino que para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Dios ha destinado a los incrédulos para que se tropiecen sobre Jesús por no reconocer, apreciar y aceptar quién Él es. Ellos son responsables por sus decisiones con respecto a Cristo. Ellos son responsables. Ellos mismos no quieren aceptar, rechazan. Ellos tropiezan sobre esta piedra angular. Pero aquí viene también ahora una explicación muy importante para nosotros. Si los incrédulos son responsables por sus decisiones con respecto a Jesús, ¿cuál es tu respuesta a Jesús? ¿Estás entre quienes creen en Jesús, honrándolo por quien Él es, por lo que ha hecho? ¿O estás entre quienes consideran a Jesús como la piedra angular de su vida? ¿Estás entre aquellos que lo rechazan, que se rebelan contra Él? Aquellos que lo rechazan, se rebelan contra Él, son como los ciudadanos de la parábola de Jesús que dice en Lucas 19:14, le aborrecían e enviaron tras Él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. La decisión es tuya.
O lo aceptas como la piedra angular de tu salvación o tropiezas sobre ella. ¿Lo has reconocido como la piedra angular principal de tu vida o es él una piedra sobre la cual tú te estás tropezando? Por eso dije hace un momentito, esta piedra angular divide el mundo entre aquellos que creen en él y aquellos que no creen. Aquellos que no creen y rechazan a Cristo van a descubrir a su asombro vergüenza y condenación eterna, que Él es realmente la piedra angular, la cual Dios el Padre lo exaltó hasta la diestra hasta su diestra de honor, de poder, y por el cual de ahí donde Él gobierna el mundo ahora y para siempre. Ellos se tropiezan sobre Él, pero no es el caso para los creyentes. Dice el versículo 9, mas vosotros, usted y yo, que hemos aceptado esta piedra angular, vosotros sois linaje escogido. Usted y yo somos linaje escogido. Usted y yo somos real sacerdocio. Usted y yo somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La salvación de los creyentes es similarmente ordenada por Dios, así como la condenación de los incrédulos es ordenada por Dios. Las imágenes usadas para describir a los escogidos de Dios, a los elegidos de Dios, que componen esta nueva casa, este nuevo templo espiritual, son tomadas del Antiguo Testamento, con lo cual los lectores que leyeron esta carta de Pedro sin duda estaban familiarizados, dirigiéndose a todos los creyentes como una unidad corporativa, una casa espiritual. Pedro lo describe colectivamente como un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Esta es la naturaleza del pueblo de fe en esta comunidad espiritual. Somos usted y yo un linaje escogido. Usted y yo somos un real sacerdocio. Usted y yo somos una nación santa. Para ser un miembro de esta nueva comunidad espiritual es ser miembro de esta nueva raza escogida, un pueblo elegido. Qué privilegio, qué posición tan preciosa, qué relación tan preciosa. Ser el pueblo escogido de Dios. Así como Dios escogió a su Hijo Jesucristo, Él nos ha escogido a nosotros. Le pregunto, ¿podría haber una posición más preciada, más valiosa que ser un hijo de Dios? Un pueblo escogido de Dios. Nosotros, la iglesia, somos real sacerdocio real. Servimos al Rey de Reyes. Somos sacerdocio. Servimos al gran sumo sacerdote que interceda por nosotros. Intercedemos ante Él para el pueblo, de parte del pueblo del Señor. Entonces, lo que era una vez verdadero de Israel, ahora se describe para la iglesia. Y de esta manera, Pedro está demostrando que el pueblo de Dios pertenece y sirve en el reino de Dios, cuya cabeza es Cristo, un cuerpo distinto que pertenece y sirve al cuerpo, el reino de Dios, una vez más, cuya cabeza es Cristo. Como real sacerdocio, versículo 5, ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento, nosotros tenemos el privilegio, como dice Hebreo 22, de acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados de los cuerpos con agua. Como Israel, nosotros ahora somos nación santa. Hemos sido apartados exclusivamente para Dios, un pueblo adquirido por Dios. Y el propósito detrás de esta identidad espiritual, especial y posición especial, es, versículo 9, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó a la tiniebla a la luz admirable. Ahora, piensen un momentito. Porque este es nuestro llamado. Este es nuestro propósito. Nos encanta escuchar que somos un pueblo precioso, un pueblo adquirido, real sacerdocio. Nos encanta escuchar, pero nos da un propósito. There's a purpose. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro privilegio. Declarar
la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, en las obras de Cristo. Nosotros alabamos a Jesús por nuestra salvación, porque nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos transformó, Él nos cambió, Él nos ha hecho nuevas criaturas. ¿Cómo no declarar las excelencias de las obras poderosas de Dios en la creación y la redención? Estábamos perdidos en las tinieblas, no pueden encontrar nuestro camino, nuestra mente estaba cegada por el Dios de este mundo, nuestro entendimiento entenebrecido, estaban alejados de la vida de Dios, pero en un acto de misericordia de Dios, dice en 2 Corintios 4, versículo 6, Dios mandó que las tinieblas resplandeciesen la luz, que es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la salvación todo cambió. Al aceptar a Jesucristo como Señor Salvador de nuestra vida, todo cambió. Y citando o sea, Pedro ahora compara el pueblo de Dios al pueblo de Israel. Dice así, versículo 10, en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora nosotros que somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado la misericordia de Dios. Una vez más, así como Israel, quien Dios rechazó por su pecado, a quien Dios posteriormente concedió su misericordia, reconociéndoles una vez más como su pueblo, así es como la iglesia. Nosotros que estamos en tinieblas, que no merecieron la misericordia de Dios, ahora hemos recibido misericordia por la gracia y misericordia de Dios, y ahora hemos sido, ahora constituimos, formamos el pueblo del Señor. Antes de nuestra conversión, no nos identificábamos como pueblo del Señor. Éramos, como dice en Efesios 12 al 13, estamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanzas y Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por fe en Cristo hemos recibido ahora, gozamos de la gracia y misericordia de Dios y nos identificamos como el pueblo del Señor exclusivamente. Y termino con esto. La palabra de Dios declara claramente: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Una vez más, ¿para qué? ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Para estar cómodos? ¿Para integrarnos al mundo? Dice claramente la palabra: hemos sido elegidos para proclamar las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces yo le pregunto a usted esta mañana: ¿ha dejado usted a un lado toda malicia? ¿Hemos dejado todo engaño? ¿Hemos dejado toda hipocresía, toda envidia, toda calumnia? Como nos insta Pedro en el versículo 1. ¿Lo hemos dejado a un lado? Eso no debe ser parte de nuestra vida. Hemos dejado a un lado toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia, calumnia. ¿O hemos permitido que los pecados de nuestro pasado persistan en lo más profundo de nuestro corazón, mientras decimos ser parte del reino de Dios? Preguntas que solamente usted puede contestar. No son preguntas personales. ¿Has dejado todo lo malo o sigues persistiendo en los pecados de tu pasado? Dios está edificando una casa espiritual, piedra por piedra, y Cristo es la piedra angular. Pero quiero que escuches esto, porque es muy importante. Dice la palabra claramente esta mañana que la misma piedra angular que da vida, la misma piedra angular que da vida a aquellos que creen
es una piedra de tropiezo, una piedra que hace caer a aquel que desobedece. Sí, bro. La misma piedra. Nosotros no solamente somos piedras vivas, somos testigos vivos. Y viene un día muy pronto, con esta piedra angular principal va a regresar. No como cordero, como un león. ¿Qué encontrará cuando venga? ¿Encontrará un pueblo preparado? ¿Encontrará un sacerdocio que ofrece sacrificios espirituales? ¿O encontrará lámparas apagadas? El corazón de un pueblo enfriado. Escúchame, iglesia. El regreso del Señor no es un mito. No es un mito. Es una realidad inminente. Puede suceder a cualquier momento. Aquel que dice la palabra que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, regresa y regresa en gloria. Y aquellos que han sido llamados su posesión, su nación santa, pueblo adquirido por Dios, tenemos que vivir de esa manera ahora. Si realmente somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, tenemos que vivir de esa manera ahora. Ese es el desafío de la palabra esta mañana. El consejo de la palabra, vivir de esta manera, desechando de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Desear el alimento espiritual que la palabra de Dios, prepararnos porque Jesucristo regresa pronto. Por eso yo te encargo esta mañana. Despojen todo peso. Todo lo que está cargado sobre ti, quítate, deshazte de eso, como dice la palabra. Abandona los pecados que silenciosamente envenenan tu alma. Mis hermanos, deseen la leche pura de la palabra como los niños recién nacidos. Y mantengámonos firmes en la piedra viva. Vivamos como un pueblo que ha alcanzado misericordia, porque el tiempo rápidamente se acaba. Iglesia Maranata, que el mundo, que nuestra comunidad vea que no solamente asistimos a la iglesia, somos la iglesia del Señor. Somos una nación santa. Somos real sacerdocio. Somos un pueblo escogido, elegido por Dios, aquel que viene pronto por nosotros. Acepta la palabra, recibe la palabra, vive la palabra. El Señor viene por un pueblo preparado. Te damos gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Qué privilegio ser llamados hijos de Dios. Qué privilegio ser llamados una nación santa, un real sacerdocio, pueblo escogido, elegido por Dios, precioso para Dios. Qué privilegio. Permítanos entender, Señor, esta mañana. Ilumina nuestro entendimiento a que reconozcamos nuestra posición tan privilegiada, tan maravillosa, que no tiene valor, es incomparable. Somos hijos del Dios vivo, el Dios todopoderoso.
Y así como Dios ve a su Hijo Jesucristo precioso, escogido, de igual manera nos ve a nosotros ahora, porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero tu palabra esta mañana nos desafía a vivir como un pueblo verdadero, como una iglesia genuina. Tu palabra nos desafía esta mañana a vivir como hijos de Dios. No solamente decirlo, vivirlo. Que reflejemos a Cristo en todo, en palabra, en acción, en todo. Que realmente seamos y vivamos, demostremos a este mundo que somos realmente una nación santa, somos realmente real sacerdocio, somos realmente un pueblo elegido, escogido de Dios, diferente, distinto. Que nuestra vida sea un testimonio. No solamente somos piedras vivas, somos testimonios vivos de aquel en que hemos creído. Permite, Señor, que esta iglesia sea una iglesia genuina. Que en esta iglesia, Señor, como sacerdotes, como real sacerdocio, te adoremos, te adoremos en espíritu y en verdad, Señor, que nuestra alabanza, nuestra adoración llegue hasta el trono de la gracia. Que vivamos en santidad, Señor, que hablemos, nos comportemos en obediencia a la palabra, Señor, conforme a la palabra. Haz de esta iglesia una iglesia verdadera, una iglesia genuina, una iglesia que recibe la palabra, la acepta y la pone por obra, Señor. Esta mañana aceptamos el reto. Aceptamos el reto. Permite que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Que así como el bebé anhela esa leche de su madre, nosotros como creyentes anhelemos la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Que crezcamos, maduremos de nuestra fe, Señor, en nuestra vida espiritual a través de la palabra. Que esta palabra cobre vida en nuestras vidas. Que esta palabra se convierta en una realidad en nuestra vida, Señor. No solamente seamos oidores, sino que hacedores de la palabra. Que esta iglesia pueda verdaderamente vivir la palabra. Gracias te damos una vez más. En lo que te hemos ofendido, Señor, te hemos pecado contra ti, perdónanos, límpianos, lávanos. Si hubiese, Señor, estas cosas de las cuales leímos esta mañana que no te agradan, quítalas de nuestra vida, de nuestro corazón, quítalas de esta iglesia, Señor. Para que esta iglesia sea una iglesia unida, una iglesia que se ama con amor ágape, un amor sincero, genuino. Mientras esperamos a nuestro Dios Jesucristo, una iglesia unida, para tu honor y tu gloria. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra esta mañana. Te damos gloria, te damos honra y te damos honor por quien tú eres. Por quien tú eres, Señor. Adore al Señor esta mañana como real sacerdote.